Buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color desde mi ciudad de Medellín, Colombia. Amigos, muchas gracias por sus comentarios, por su participación y por ayudarme a conseguir suscriptores cerca de donde ustedes viven, cerca de donde ustedes trabajan. Miren, se está sintiendo a nivel global que está incrementando la tensión. La tensión en el asunto, el tema de la guerra, tensión porque la gente tiene mucha incertidumbre con relación a lo que va a ocurrir a partir del próximo miércoles, luego de que termine este referéndum, el día 27, que es el martes a las 8 de la noche. La gente en los Estados Unidos está bastante preocupada por ese incremento en los comunicados de parte de la Casa Blanca con respecto a que están amenazando a Putin para que no use armas nucleares, y lo han hecho en esta semana ya en dos ocasiones. Hoy domingo, el vocero de la Casa Blanca, Kirby, emitió un comunicado exactamente igual al del pasado jueves. ¿Por qué a Estados Unidos le preocupa ya tanto en las últimas horas de que de pronto Vladimir Putin use armas nucleares tácticas? Yo me acuerdo cuando llegaron los HIMARS a Ucrania que Biden le aseguró a la Federación de que no iba a enviar munición de largo alcance, de más de 300 kilómetros de alcance. Y hasta ahora, que yo sepa, que haya visto, que haya estudiado, no ha llegado tal munición al territorio ucraniano. Pero resulta que luego de este referéndum y de la anexión, así como ocurrió en Crimea, Estados Unidos no tiene el mismo control que tiene sobre el suministro de las municiones de la munición para el Lima. Aquí, de cualquier parte, de cualquier mercenario o de cualquier país de Europa, o inclusive fuerzas guerrilleras de Ucrania podrían incursionar, atacar territorio anexado. Y esto ya lo ha dicho en muchas ocasiones, sobre todo de Dmitry Medvedev, quien trabaja en el Consejo de Seguridad, ya ha advertido sobre el uso de estas armas tácticas. Y es ahí donde yo veo que esta situación se le ha salido de las manos a los Estados Unidos, puesto que no hay control. Hay tantas armas en Ucrania que vienen de tantas partes del mundo, de tantas fábricas, de tantos países, que ya no hay control sobre todo el tema de en manos de quién están estas armas, en qué regiones de Ucrania, quiénes son los oficiales de la Fuerza Armada de Ucrania que tienen control sobre estas armas que podrían ser utilizadas para atacar Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Miren, en el día de hoy ocurrió un ataque a una zona controlada por los rusos. Hoy es domingo, faltan 2 días para que se termine el referéndum, y este mismo ataque a este hotel, el hotel se llama Play Hotel, aquí se lo voy a mostrar. Este hotel está localizado en Gerson, territorio bajo el control de Rusia. Y sin embargo, el ataque se realizó y pues todavía este territorio no ha sido anexado a Rusia. Aquí les voy a mostrar el lugar exactamente donde se encuentra este hotel, en Gerson, no en Kherson, ya me corrigieron, se dice Gerson, no se dice Kharkiv, sino Yar, Yarkiv. Miren, este es el lugar donde bombardearon este hotel, donde habían periodistas que mostraban noticias para el territorio ruso. Y este ataque vino de parte de las fuerzas ucranianas que intentan desestabilizar este referéndum, intentan asustar, intimidar a la población. Al mismo tiempo, de parte de Rusia, Rusia continuó, a pesar del referéndum, atacando otros lugares de Ucrania. Continúa Rusia haciendo uso del tema de los drones provenientes de Irán. Este ataque de esta semana
en el día de hoy nuevamente atacaron, y es una noticia real, puesto que atacaron el edificio administrativo de Odessa, y esta información fue enviada por el Ministerio de Defensa de Ucrania. Noticia real: dos drones provenientes de Irán, usados por Rusia, atacaron el edificio administrativo de Odessa. Odessa es un lugar en Ucrania que, de continuar este escalamiento de parte de las fuerzas ucranianas contra posiciones de Rusia, Odessa va a terminar en manos de Rusia. Hubo también hoy una información, no de parte del Ministerio de Defensa de Ucrania, no de parte del Ministerio de Defensa de Rusia, sobre el hecho de que destruyeron 4 aviones Sukhoi de los rusos. Esta información todavía no se ha oficializado, pero está caminando por las redes. Lo que sí fue algo que ocurrió en el día de hoy es como las fuerzas rusas atacaron una lancha artillada de Ucrania en la región de Ochakov, en Nikolaev. Esta lancha artillada ya fue destruida de parte de las fuerzas de Rusia. El referendo está hoy en su día número 3. La gente se pregunta si el resultado ya se sabe, por qué se efectúa este tipo de referendo. Esto es un protocolo que está realizando Rusia, de igual forma que lo hizo en Crimea. Existe gran preocupación por lo que pueda ocurrir a partir del día miércoles. Nadie sabe realmente qué va a ocurrir. Ahora dicen, por ejemplo, que en Italia va a ganar Meloni, Giorgia Meloni. Aquí la ven en su campaña por TikTok. Dice Libertad en los comentarios que va ganando con el 24%. Es una mujer que fue amiga de Putin, presidente de Rusia, quien últimamente en varias ocasiones ha dicho que está en contra de esta incursión de Rusia en territorio ucraniano, que está a favor de continuar enviando ayuda a Ucrania. Esta mujer está muy en contra del modo de pensar de Ursula von der Leyen. Existe la gran posibilidad de que Italia se separe, como lo hizo el Reino Unido, de la Unión Europea. Esta es una mujer de partido de derecha y estamos todos muy pendientes, y sobre todo los europeos y el presidente de Rusia, de ver cuál va a ser realmente la posición de Italia, un país tan importante en la Unión Europea. Vladimir Putin estuvo o está, defiende mucho a los cristianos en Italia, de ahí que en el pasado haya tenido vínculos con Giorgia Meloni. Muy pronto vamos a saber el resultado de estas elecciones en Italia, pero el país del mundo que está más preocupado por lo que está ocurriendo en las últimas horas en Ucrania y con el tema del referéndum es definitivamente los Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer los Estados Unidos? Es algo que también el mundo entero está muy pendiente de ver qué va a pasar cuando el oso siberiano se apodere del control de estas 4 regiones. ¿Acaso será que Estados Unidos solamente continúa con amenazas y no con hechos contundentes? Es esta eso es una incertidumbre global sobre lo que va a ocurrir, y sobre todo, qué posición va a tomar el presidente Zelensky una vez que termine este referéndum. ¿Será que hoy o mañana van a continuar los ataques contra estas 4 regiones de parte de las fuerzas de Ucrania? Y si esto continúa, ¿cuál va a ser la represalia? ¿Cuál va a ser la respuesta de Rusia a Zelensky por efectuar este tipo de ataques? Ya a partir del próximo miércoles, la OTAN, los Estados Unidos, Zelensky, van a tener que tomar cartas en el asunto, porque ya esto que parecía una guerra ganada por Ucrania cuando se apoderaron de Kharkiv, ya esto cambió con este referéndum, y sobre todo
con los resultados del mismo, amigos del canal. Los espero en el próximo video hoy a las 7:20 y muchas gracias por su participación. Aprender es ganar. Muchas gracias a todos.